tal, muchachos? En este momento vamos a hacer la práctica de laboratorio de hidráulica, la serie la 1, que es la de peso específico y densidades en sólidos y en líquidos. Para ello vamos a ocupar una báscula electrónica de precisión, 2 probetas graduadas de vidrio de 500 mililitros cada una. Como materiales para determinar la densidad y peso específico vamos a usar agua corriente, aceite de cocina, y para determinar la densidad y peso específico de los sólidos vamos a usar 2 varillas corrugadas de 1/8 de las que se usan comúnmente en la industria de la construcción. Vamos a proceder a hacer la primera práctica con la densidad y peso específico del aceite. Como primer paso es prender nuestra báscula electrónica. Con nuestra probeta graduada la colocamos en nuestra báscula y la ponemos en 0 para que no tome en cuenta el peso de la probeta. Posteriormente vamos a empezar a agregar el aceite en nuestra probeta. Como les dije, van a ser dos lecturas. Para lo que la primera vamos a utilizar la mitad del líquido que tenemos aquí para la primera lectura y tomamos su peso para poder hacer el cálculo de su peso específico y de su densidad. Bueno, vamos a dejar el volumen en 50 mililitros, como se puede observar en la probeta. Una vez que tenemos el volumen, nos vamos a la báscula y tomamos su peso. Va a ser de 44.8 gramos. Si queremos cambiarle a kilos, ahí lo tenemos. La báscula nos registra y va a ser de 0.0448. La segunda lectura la vamos a hacer a 100 mililitros. En nuestra probeta, como se puede observar, entonces nuestra segunda lectura va a ser de 100 mililitros y nuestro peso en kilogramos, aquí no le cambiamos, es de 0.0888 en kilogramos. Recordando que para la fórmula de densidad es masa sobre el volumen y para el peso específico tenemos el peso sobre el volumen. Sabiendo qué peso lo podemos obtener multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Posteriormente, en nuestras tablas que tienen en su cuadernillo de práctica, colocan los valores que obtuvimos. La lectura 1, que fue del volumen de 50 mililitros, tenemos una masa en gramos de 44.8 gramos y la báscula nos arroja también que tenemos 0.0448 kilogramos. Posteriormente van a calcular su peso específico y su densidad para este volumen que obtuvimos aquí. Para el segundo lectura fueron de 100 mililitros con una masa en gramos de 88.8 gramos y 0.0888 kilogramos. También en este caso van a obtener sus densidades, pesos específicos para sacar un promedio de ambos y compararlos con las tablas que se tienen en los libros ya sea de química o de mecánica de fluidos. En cualquiera de esos libros viene la densidad y peso específico del aceite de cocina, que es el que estamos utilizando. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la densidad y peso específico de agua corriente. Esta agua corriente la tomamos desde el agua de la llave, es la que más se utiliza para calcular la densidad y peso específico. Muy bien, procedemos igual que la maestra Diana a tomar 2 lecturas. Entre más lecturas tomemos, pues más preciso nos va a dar el resultado. Pueden ser 3, 4, 5 lecturas, pero para este ejercicio únicamente vamos a usar 2 lecturas. Entonces, otra vez ponemos nosotros nuestra probeta de vidrio graduada de 500 mililitros. Restamos el peso de la probeta. Aquí tenemos que nos da 0 gramos. Bueno, está en kilogramos, lo cambiamos las unidades a gramos. Procedemos entonces a vertir el líquido en la probeta. Y lo llenamos hasta 250 mililitros, como se puede apreciar en la imagen. Entonces, con el volumen de 250 mililitros, tomamos la lectura del peso. A 250 mililitros le corresponden 248.6 gramos.
Tomamos una segunda lectura y nos vamos hasta los 400 mililitros. Sí. Y llegamos hasta los 400 mililitros, como se puede apreciar aquí en la imagen. Entonces anotamos los datos de mi segunda lectura. Para un volumen de 400 mililitros tenemos una masa de 397.2 gramos. Procedemos ahora a llenar mis resultados en la tabla, en la densidad y peso específico del agua. Entonces, con un volumen de 250 mililitros, nos dio una masa en la báscula electrónica de 248.6 gramos. Y para una segunda lectura a 400 mililitros, nos dio una masa en la báscula de 397.2, que esto equivale a 0.902 kilogramos y 2.486 kilogramos. De igual manera, lo que tienen que hacer ustedes en su reporte es determinar el volumen en metros cúbicos, con este volumen en mililitros, con la masa en kilogramos, con su fórmula de densidad, que es masa dividida entre el volumen, y el peso específico, que es el peso. ¿De dónde? De la masa. La masa la multiplican por la aceleración de la gravedad y me va a dar el peso entre su volumen, y obtenemos nosotros tanto la densidad en la primera lectura y en la segunda lectura, y el peso específico también en la primera y segunda lectura. Sacan un promedio de las dos lecturas de la densidad y un promedio de las dos lecturas de peso específico, y hay que hacer la comparación en las tablas que vienen en los apéndices de los libros de química. Es más, en internet, en Google, pongan ustedes, hagan una búsqueda de densidad y peso específico del agua, y ahí hay que comparar estos resultados con los que vienen en la tabla. Y eso lo van a determinar ustedes en sus conclusiones, en el reporte que van a presentar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar la densidad y peso específico de un sólido. Para ello vamos a ocupar, en este caso, dos varillas corrugadas de 3/8, de las que se usan comúnmente en la industria de la construcción. Ocupamos determinar su volumen. ¿Cómo lo vamos a determinar? Por el principio de Arquímedes. ¿Cómo es eso? Pues tenemos aquí una probeta con un volumen definido de 450 mililitros. Lo que vamos a hacer ahora es sumergir las dos varillas en la probeta. Esto va a hacer que se eleve el nivel del agua. Esa diferencia del volumen de 450 mililitros con la elevación nueva que nos dé, esa diferencia va a ser el volumen de estos dos sólidos. Con ese volumen y el peso que nos vaya a dar, aquí ya tenemos en cero, aunque tengamos el peso del agua, nos va a dar la densidad y el peso específico del acero. Entonces procedemos a introducir las varillas dentro de la probeta con mucho cuidado, porque si no, hacemos una piñata. La segunda varilla, y procedemos a ver el volumen que se genera. Estamos viendo que el nivel subió de los 450 a los 482.5 mililitros. Entonces subimos la báscula, la probeta a la báscula, y esto nos va a dar un peso de las varillas de 252 gramos. Ya con los datos obtenidos procedemos a llenar nuestra tabla. Entonces, recordando que en mi probeta al inicio teníamos un volumen de líquido de 450 mililitros. Una vez que depositamos los sólidos dentro de la probeta, se subió el nivel a 482.5 mililitros. Esto nos va a dar una diferencia de niveles de 32.5 mililitros. Y esto es el volumen de los sólidos que metimos dentro de la probeta. Entonces, mi volumen son 32.5 mililitros de volumen con una masa de 252 gramos. Que viene siendo 0.252 kilogramos. Lo que van a hacer ustedes ahora para calcular la densidad y peso específico del acero de 3/8 es calcular su volumen en metros cúbicos con esos volúmenes en mililitros que ya tienen ustedes, determinar su peso con esta masa que ustedes ya tienen, es multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, calculan entonces su densidad, peso específico. Nada más tomamos nosotros una lectura. ¿Por qué? Porque las varillas están un poco largas, entonces el nivel ya rebasa arriba de los 500 mililitros. Entonces, si se fijan, llegamos a los 482. Hubiéramos hecho una segunda lectura, sube más, pero nuestras lecturas llegan a los 500 mililitros. Con las lecturas obtenidas y con los resultados obtenidos, ustedes van a determinar
y comparar los resultados con un libro de mecánica de sólidos en los apéndices o en el mismo internet y determinar el peso específico del acero y comprobar si nos da, qué tanto nos da nuestros resultados, y eso va a ser en sus conclusiones, en los reportes que nos van a presentar a la maestra Adriana y a un servidor. La Universidad de Guadalajara.